Listo, profe. Sí, gracias, profe Ruperto. Bien, jóvenes, pues vamos a iniciar esta semana, semana 31 ya, lunes 26 de abril del 2021. ¿Cuál es el aprendizaje esperado? Recolecta, registra y lee datos en histogramas, polígonos de frecuencia y gráficas de línea. El tema de hoy, las gráficas de línea. ¿Sale? Para que pongan atención. En nombre de sus maestros, Ruperto Rojas González y su servidor Agustín Hernández Pérez. Bien, para iniciar, observa la siguiente gráfica y responde. Aquí tenemos una gráfica, jóvenes, obsérvenla por favor. La primera pregunta, ¿qué tipo de gráfico observas? ¿Quién quiere contestar? Yo. Adelante. ¿A qué, profe? Espérame. ¿Qué tipo de gráfico observas? ¿Cómo es la gráfica que ves ahí? Gráfico de líneas no es, profe. Es una gráfica de líneas, vean. Sí, son segmentos de líneas que están unidos unos a otros, ¿de acuerdo? Muy bien. La segunda pregunta dice, ¿qué información puedes obtener de esta gráfica? ¿Qué información me está presentando la gráfica? A ver, vean, ahí tiene un título la gráfica. Ahí se lo está mostrando el maestro Ruperto. Potencia eólica total instalada en México. Ok, potencia eólica total instalada en México, el uso de la energía eólica, ¿verdad? Muy bien. La tercera pregunta dice, ¿cómo piensas que se elabora este tipo de gráfico? ¿Alguien sabe? ¿Alguien tiene una idea? ¿Nadie? Bueno, pues adelantando un poquito, ¿qué ocupamos? Pues primero datos, ¿verdad? Vamos a ocupar datos que podemos ordenar en una tabla. Una vez que tenemos estos datos, pues vamos a ocupar los ejes, el eje de las X, el eje de la Y. Vamos a ocupar rangos, etcétera, etcétera. Esto lo vamos a ir viendo durante el desarrollo de la clase. ¿Te regresas tantito, profe, para leer la última pregunta, porfa? La última pregunta dice, ¿qué información es conveniente registrar en este tipo de gráficos? Bueno, pues hay variedad, ¿verdad?, de información que se puede presentar, pero vamos a leer lo que trae aquí. Dice, es un gráfico de líneas, es decir, puntos unidos por segmentos de recta, donde se representan visualmente datos para su mejor y rápida comprensión. Por ejemplo, en el año 2014 se generaron 2.5 gigawatts en México. Pero ¿para qué se utiliza una gráfica de líneas? Pues para presentar una información, ¿verdad, jóvenes? Y queremos interpretarla un poquito más rápido. Una gráfica de líneas sirve para comprobar rápidamente el cambio de tendencia de los datos en un intervalo de tiempo. Es decir, se utilizan variables cuantitativas para ver su comportamiento en el transcurso del tiempo. Si aumentan, permanecen constantes o disminuyen. Por ejemplo, en este caso, se puede observar que del 2010 al 2016 aumentó la potencia eólica en nuestro país. Los que pudieron observar van o pudieron ver que va aumentando desde el 2010 al 2016, ¿verdad? Y trae otra pregunta más, dice, ¿cuáles son los elementos de una gráfica de líneas? A ver, ¿alguien me quiere ayudar a leer? Yo. Adelante, Braulio. Los elementos de las gráficas de línea son el eje de las ordenadas o eje vertical. El siguiente elemento es el eje de las abscisas o eje horizontal. Otro elemento importante es el rango de datos que se incluye para las variables X y Y. Ok, y ahí tenemos el ejemplo de la gráfica que estamos viendo, ¿verdad?
Fíjense, pues tenemos el eje de las ordenadas, ¿verdad? O eje vertical. Aquí se coloca el valor numérico de los parámetros que se quiere medir con el tiempo. Ahí marcado con rojo, tenemos el eje de las abscisas o eje horizontal. Aquí se muestran parámetros continuos como el tiempo o fechas. Y nos dice que también pues vamos a ocupar un rango, ¿verdad? En cada uno de esos ejes para mostrar nuestra información. Muy bien, jóvenes. Viene un pequeño ejercicio, jóvenes. Aquí pues nos pide que lo vayamos haciendo. Incluso pues la clase está enfocada a mostrarnos cómo se hace en el programa de Excel, ¿verdad? Para que vayan poniendo atención. Dice, representen una gráfica de línea los datos de la tabla que contienen las temperaturas promedio mensual en la ciudad de Mérida durante un año. Entonces aquí tenemos ya los datos en esta tablita. Vienen los meses del mes 1 hasta el mes 12 y vienen las temperaturas registradas en cada mes, ¿de acuerdo? Ahí las tienen en la pantalla. Dice, ¿qué datos de la tabla se deben representar en el eje X? ¿Cuáles datos creen que se deban representar en el eje de las X, jóvenes? El mes. Los meses, correcto, muy bien. Y por lo tanto en el eje de la Y se van a representar las temperaturas, ¿verdad? Muy bien. Dice, los datos de la tabla que se deben representar en el eje X, pues ya lo dijeron, ¿verdad? Son los meses del año y las temperaturas promedio se deben representar en el eje Y. Muy bien, vamos a continuar. Ya que se tienen identificados el rango de datos y las variables de X y Y, construye la gráfica de líneas. Puedes realizarlo en tu cuaderno y si te es posible, usa una hoja electrónica, por ejemplo de Excel, ya que en la actualidad se requiere de esta herramienta para desarrollar diversas actividades. A lo mejor algunos ya han usado el uso de gráficas en este programa de Excel, pero para los que no han usado nunca, pues aquí hay una oportunidad, ¿verdad?, de ir viendo. Dice, inicia con la tabla. En la celda A1, si ustedes pueden observar la imagen, cuando aparece la hoja de cálculo de Excel, ahí se van a ver las letras A, B, C, D, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y la primera columna pues viene con pura numeración, ¿verdad? Para identificar la letra, la columna y la fila más bien, ¿verdad? Las columnas son con letras, las filas con números. Entonces ahí dice en la celda A1, anota la leyenda meses, ahí nos lo está marcando con verde. Entonces ya anotarían meses. Y a partir de la celda A2 y hasta la celda A3, abajo donde escribieron meses, ahí van a colocar los números asignados a los meses del año. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta llegar al 12, ¿verdad? Los 12 meses del año. Muy bien, vamos a ver qué sigue. Ahora en la celda B1, anota la leyenda temperatura en grados centígrados. Observen, siguiente columna, está la letra B. Abajo de la B, ahí registrarían ustedes temperatura, grados centígrados. ¿Sí? Y de la celda B2 a la celda B13 van a ubicar los valores de Y, es decir, las temperaturas promedio en grados centígrados, haciendo corresponder cada mes y su temperatura promedio. Dice, si no cuentas con esta herramienta, pues elabora la tabla en tu cuaderno. Ahí están los datos que ya nos está dando la tabla. Se van metiendo de 8.5 en el primer mes, 10 en el segundo, 12.5, 15.1, etcétera, hasta llegar al 12º mes. Vamos a ver qué sigue, jóvenes. Ahora selecciona los valores de la temperatura de B2 a B13. Lo que en la imagen se identifica con el número 1. Entonces, ahí vean, ya los van a seleccionar. ¿Sí? Ahí nos está marcando con el número 1. Con el mouse, ¿verdad? Van y seleccionan. Después, identificado con el número 2 en la imagen, seleccionan insertar. Se van a la parte de arriba. Ahí está insertar en el menú principal y a continuación selecciona insertar gráfico de líneas señalado en la imagen con el número 3. Entonces vean, ahí está marcado con el número 3 y hay unos dibujitos ahí de gráficas, ¿verdad? Entonces ahí le vamos a dar clic. Vamos a ver qué más. Como siguiente paso selecciona la primera opción de las gráficas de línea.
que permite mostrar las tendencias en el tiempo, a años, meses y días. En la imagen se identifica con el número 4. Entonces ahí les va a dar varias opciones. Nos pide que seleccionemos la primera, ¿verdad? Le vamos a dar clic ahí y vamos a ver qué sigue. Al seleccionar lo anterior, se muestra la gráfica de línea con los valores establecidos de Y, es decir, se observa el comportamiento de las temperaturas promedio durante un año en la ciudad de Mérida. Entonces, cuando ya hicieron esa selección, fíjense cómo va a aparecer. Ya aparece nuestra gráfica de líneas, ahí la tenemos. Tenemos los valores acá en las columnas, más no tenemos los valores todavía en la gráfica, que es lo que sigue. Para continuar, selecciona la gráfica, paso identificado con el número 5. Entonces, selecciona la gráfica. Ya apareció su gráfica ahí en su pantalla. La seleccionan con su ratón y está enumerado con el número 5. Luego seleccionen el menú principal la opción diseño. Se van hasta mero arriba. Ahí nos la está marcando el profe Ruperto. Van a seleccionar diseños, mostrado con el número 6. Y a continuación, identificado con el número 7, elige seleccionar datos, ¿sí? Se van más a la derecha y ahí está el número 7, seleccionar datos. Hasta aquí, jóvenes, ¿alguna pregunta? No. Miren, creo que es un proceso que pues, requiere un poquito de calma, de paciencia y a lo mejor estar viendo, pero ya más adelante pues el profe les mandará el video para que puedan irlo checando con más calma, ¿sale? Bien, dice, entonces se muestra una ventana para seleccionar origen de datos en la imagen identificada con el número 8. Entonces, ahí va a salir esa con el número 8, seleccionar origen de datos. Después, donde se muestra el número 9, se selecciona editar. Entonces se va a editar. Ahí lo tienen el número 9. Al seleccionar editar, como aparece en la ventana, rótulos del eje, sale esa ventanita que dice rótulos del eje, mostrado con el número 10. Ahí está. Integra a la gráfica los valores de X, de A2 hasta A3, lo que se identifica con el número 11. Entonces se van a la columna de la A, seleccionan todos los datos, ¿sí? Luego vas a dar a aceptar, otra vez ahí en la ventanita que tenemos ahí de rótulos del eje, donde se ubica el número 12 en la imagen. Ya tienes la gráfica. Ahora integra los valores de X y de Y en el gráfico. Primero selecciona el gráfico, otra vez van a seleccionar el gráfico. ¿Sí? Esto está identificado con el número 13. Se selecciona toda la gráfica. Luego selecciona elementos del gráfico. ¿Sí? Está identificado con el número 14. Ahí está la ventanita, nos lo está mostrando el maestro. Posteriormente elige título de gráfico, identificado con el número 15. Esto hace que aparezcan los títulos de los ejes en la gráfica, entonces ya van a aparecer los títulos, ¿verdad? Del eje vertical y del eje horizontal. Eso está con el número 16. A continuación, escribe los títulos, es decir, en X los meses del año y en Y se anota temperatura en grados centígrados, así como el título del gráfico, ¿verdad? También el título general, temperatura promedio en la ciudad de Mérida. Entonces eso va a servir para poner todos los títulos. Ya que tiene la gráfica, selecciónala, mostrada esta acción con el número 17, ¿sí? Ahí está con el número 17. Después de que pusieron los títulos, va a aparecer la gráfica, la van a volver a seleccionar y a continuación selecciona estilo de gráfica, mostrado en la imagen con el número 18. Entonces ahí se van a donde está el número 18 y observen, van a seleccionar la gráfica. Ahí elige el diseño que más te agrade, aunque se recomienda elegir uno que facilite la comprensión de los datos, ¿verdad? Que vamos a presentar. Después del procedimiento anterior, la gráfica de línea queda de la siguiente manera.
Recuerda que si no cuentas con este tipo de hoja de cálculo o no te es posible utilizarla, puedes dibujarla en tu cuaderno. Entonces, ahora sí, ya que hicimos todos estos pasos, en la hoja de Excel nos queda esta gráfica como la ven en su pantalla, ¿verdad? Y vamos a contestar unas pequeñas preguntas. Dice, ¿en qué mes se registró la temperatura más alta? A ver, observen. Y un voluntario que me pueda contestar. Julio. En julio. Julio, muy bien, jóvenes. Dice, como si terminaron. Porque está más alto. Es la parte más alta, muy bien. ¿En qué mes se registró la temperatura más baja? Enero. En enero, correcto. ¿Cómo consideras que fue el comportamiento de la temperatura durante el año registrado en esa ciudad? Pues si observan, jóvenes, la temperatura más baja se registró en enero y fue subiendo, ¿verdad? Poco a poco fue subiendo hasta alcanzar en el año la temperatura más alta, que fue en julio. Y a partir ya de agosto, otra vez vuelve a ir descendiendo poco a poquito, hasta llegar a diciembre con una temperatura de 9 grados centígrados, ¿verdad? Entonces nos está mostrando ese comportamiento. En esta situación elaboraste una gráfica de líneas en la cual se puede observar cómo se comporta la variable a través de un periodo de tiempo. ¿Alguna pregunta, jóvenes, hasta aquí? Adelante, maestro Ruperto. Gracias, profe. A ver, jóvenes, ayúdenme a analizar la siguiente gráfica que tenemos aquí de líneas. Esta gráfica representa aquí, si leemos el título, representa los mejores tiempos de Usain Bolt en la prueba de 100 metros planos. Entonces, Usain Bolt es uno de los corredores históricos en la historia de los Juegos Olímpicos porque ha sido el hombre más veloz. No sé si ustedes lo hayan escuchado hablar algún día, jóvenes. A mí sí me tocó verlo y la verdad parecía una gacela este señor. A ver, jóvenes, ayúdenme a analizar los siguientes datos. Vamos a contestar unas preguntitas. La primera, ¿en qué año obtuvo su mejor tiempo y en cuál el peor? El año lo tenemos en el eje horizontal, en las X, y el tiempo en segundos lo tenemos en el eje de las Y. 2014 y 2009. 2014 y 2009. ¿Cuál fue el peor? ¿O cuál fue el mejor? ¿Qué se considera mejor, jóvenes, en una carrera de tiempo, en este caso, de la prueba de los 100 metros? Gana el que haga menor tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el mejor tiempo que hizo? ¿En qué año? En el 2009, porque hizo menos segundos. Duró menos tiempo en llegar o en recorrer esos 100 metros planos. Entonces, en el 2009 El Menor peor tiempo. menor tiempo. ¿Y su peor tiempo cuál fue? ¿En El qué peor. año? El peor tiempo en el 2014. 2014. Fue cuando hizo Del más 2014. tiempo, ¿verdad? Hizo casi 10 segundos. Ok, jóvenes. Muy bien, vamos a la siguiente pregunta. ¿En cuáles años corrió por debajo de 9.8 segundos? A ver, ubiquen bien. Váyanmelos enunciando. Por debajo de 9.8 segundos. 2008, 2009, Ajá. ¿Qué más? 2012, Ajá. 2012 y no más. 2013, Ajá. Falta uno. 2011. y 2015. Y 2015. Muy bien. En todos esos años está por debajo del 9.8 segundos. Nos posicionamos en 9.8 segundos, que es en esta línea. Todos los puntos que están debajo de corresponden a la pregunta. Muy bien. Vamos a una pregunta más, jóvenes. ¿En qué años la diferencia en sus tiempos fue mayor? ¿Entre qué y qué años puedo ubicar? ¿En qué año hizo el menor tiempo?
Ya me lo dijeron. 2009. 2009. Entonces lo ubico. ¿En cuál año hizo su mejor tiempo? 2014. 2014. Entonces ahí tengo ya la respuesta, jóvenes. ¿Entre qué años la diferencia en sus tiempos fue mayor? Entre el 2009 y 2014. Ok. ¿Alguna pregunta, jóvenes, de la interpretación de esta gráfica? No. No. A ver, pues, jóvenes, ayúdenme pues en la que No. sigue. ¿Qué ventajas tiene el análisis de los tiempos de Usain Bolt a partir de la gráfica? A ver, jóvenes, ¿qué me pueden decir? Si ustedes observan, ya saben de qué trata esa gráfica, el título nos lo dice. ¿Y qué lectura le puedo dar? Aparte de las preguntas que ya contesté, si yo relaciono las respuestas que hice, ¿qué observan ahí en sus tiempos conforme fueron pasando los años? ¿Cómo lo describirían ustedes? Que conforme pasaron los años fue empeorando su tiempo. Puede ser, así es, lo podemos observar aquí en los picos que tenemos aquí. Volvió a mejorar, aquí empezó en 9.7 casi, mejoró muchísimo, fue su mejor año el 2009, después dio un bajón y luego después otra vez mejoró considerablemente otra vez en el 2012, empeoró sus tiempos y conforme fue pasando el tiempo. ¿Y a qué se deberá eso, jóvenes? De que fue empeorando su tiempo. ¿Ustedes a qué creen que se deba? Según el Al circuito, desgaste físico. ¿Perdón? Al des- según el lugar donde corrió. Podría ser factor la altura sobre el nivel del mar, es correcto, eso podría ser un factor, pero pues también recordar, jóvenes, que pues somos humanos, pasa el tiempo, envejecemos El y desgaste físico el con el desgaste paso de los años. físico, así es, esto también podría ser una de las cuestiones. Entonces, una de las ventajas que se puede determinar, jóvenes, al observar una gráfica de estas, en este caso específico de Usain Bolt, es de que conforme avanzó el tiempo fue perdiendo velocidad, como ustedes perfectamente lo describieron, ya que aumentaron sus tiempos. Y otra observación es de que durante su carrera deportiva nunca fue constante en sus tiempos, es decir, tuvo muchos altibajos. Si su carrera haya sido constante, jóvenes, ¿cómo se manifestaría esto en la gráfica? ¿Cómo estaría nuestra gráfica? En este caso, pues baja, subía, bajaba, subía, bajaba. Si fuera más constante o si hubiera sido una carrera más constante la de Usain Bolt, pues estuviera casi una línea recta, ¿verdad? A lo mejor en subida, a lo mejor ligeramente pronunciada hacia arriba, por el tiempo que va pasando se va haciendo más viejo, pero no tendría tan pronunciadas estas caídas y estas subidas, ¿verdad? Muy bien, jóvenes. Entonces, vamos a ver ahora otra situación y es algo relacionado también a los Juegos Olímpicos, a una de las pruebas de relevos de 4%. Es una de las competencias más vistas en los Juegos Olímpicos, jóvenes, son de las que más llaman la atención. Y entonces la siguiente gráfica están los ganadores de los equipos que ganaron medalla de oro en los últimos 8 Juegos Olímpicos. En 1988 se celebraron en Seúl, en Corea. En el 92 se celebraron en Barcelona, España. En el 96 se celebraron, si no mal recuerdo, en Atlanta, en Estados Unidos. En el 2000 se realizaron en Sydney, Australia. En el 2004 se realizaron en Atenas, Grecia. En el 2008 se efectuaron en Beijing, China. En el 2012 en Londres, Inglaterra. Y en el 2016 en Río de Janeiro, Brasil. Entonces, en estos últimos celebraciones de Juegos Olímpicos, ahí están los tiempos. Próximamente en Tokio. Próximamente en Tokio, así es, en este año 2021, después de la pandemia. Bueno, entonces, jóvenes, observen bien la gráfica, fíjense bien los tiempos que realizaron estos equipos con el cual ganaron la medalla de oro. Vamos a contestar algunas preguntas en base a esa gráfica.
Ok, jóvenes. La primera pregunta dice, ¿entre qué Juegos Olímpicos consecutivos, fíjense bien, consecutivos, se dio la mayor diferencia entre los tiempos de los ganadores? ¿En dónde hay una mayor diferencia entre el tiempo de los ganadores en Juegos Olímpicos consecutivos? O sea, de uno a otro. ¿Cuál es el mayor? El Entre el 42.3. 2008 y 2012, ¿no? De 2008. 2008 y 2012. Correctísimo, perfectamente bien contestado, jóvenes. Entonces, esa es la respuesta, entre el 2008 y 2012. Esa es la respuesta, muy bien. La siguiente, ¿entre qué Juegos Olímpicos se dio la menor diferencia entre los tiempos de los ganadores? Y está bien establecido Entre ahí. 2012. Menor diferencia, es más, ni cambio hubo, ganaron con el mismo tiempo en esos dos Juegos Olímpicos. 1996 y 2000. Es correcto, así es. Entonces, en el 96 y en el 2000, esos equipos ganaron con el mismo coincidencia, el mismo tiempo, 41.95 segundos. Y la otra pregunta, jóvenes, ¿en qué Juegos Olímpicos se dio el mejor y el peor tiempo de los equipos ganadores? ¿Cuál fue el mejor tiempo? ¿En qué año? ¿Cuál fue el mejor tiempo? Recordemos, jóvenes, que el mejor tiempo quiere decir que a menor tiempo, pues obviamente es mejor para estas competiciones. 2012. En el 2012 fue el mejor tiempo y el peor tiempo En En 2008. en 2008. China, en Beijing. Muy bien, jóvenes. ¿Alguna pregunta al respecto? Ninguna, Ninguna. profe. ¿Se entiende cómo interpretar los datos de una gráfica de líneas? Pues esperemos que sí, jóvenes. Entonces ya se nos acabó el tiempo. Y aquí tenemos el reto del día de hoy. Ya apareció en el canal o va a aparecer. Tenemos una serie de datos, ya los tenemos ordenados ahí en una tablita. Entonces lo que tenemos que hacer, jóvenes, es representarlos en una gráfica de líneas, ya sea como ustedes lo prefieran, en un papelito, en su cuaderno, o si se quieren aventar el tiro y hacerlo en Excel, pues estaría mucho mejor y si tienen la posibilidad. Si no, no hay problema que lo hagan en su libreta. ¿Ok, jóvenes? ¿Quién me ayuda con la frase de la semana? Del día, perdón. Yo. Adelante. Dije yo. La educación La es educación es el gran motor del desarrollo personal. la Dale, educación, Gabriel primero, profe. A ver, Gabriel. la educación es el gran motor del desarrollo personal. Es a través de la educación que la hija de un campesino puede convertirse en médico, que el hijo de un minero puede convertirse en jefe de la mina, que un niño de los trabajadores agrícolas pueden llegar a ser el presidente de una gran nación. Nelson Mandela. Muy bien, muchas gracias, jóvenes. Entonces, a seguir estudiando, a seguir preparándonos, porque el futuro es de ustedes, jóvenes. Ustedes son el futuro y está en sus manos el seguir adelante, jóvenes. Muchas gracias. Cuídense mucho, estamos en contacto. Cedemos el micrófono a la clase de historia. Muchas gracias. Gracias, profe. Gracias a usted, Gracias profe. a Muchas gracias, ustedes. profe. Adiós. Que tenga Gracias. buen día. Gracias, jóvenes. Adiós. Ah,